ahora sí. Entonces, recuerden que la funcionalidad de las plantillas es una funcionalidad que tiene case tracking en la que ustedes pueden generar como un formato base de un documento. Y este formato luego ustedes lo pueden utilizar en distintas causas o en distintos procesos para descargar el documento ya con los datos del proceso. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos que redactar la demanda que se va a presentar al tribunal, nosotros podemos tener preestablecido un formato de la demanda a través de las plantillas y al momento de redactar la demanda, simplemente utilizamos esta plantilla, la asociamos a la causa o al proceso y la descargamos. Y automáticamente ya me va a venir generado la demanda con los datos de ese proceso en el que estamos trabajando, ¿ya? Pero, entonces, previo a que podamos utilizar una plantilla, previo a eso, deberíamos crear nuestro formato tipo. Y el formato tipo lo vamos a poder crear desde el módulo de gestión y entrando a la opción de plantillas. Este es uno de los primeros cambios que se hizo. Antes el módulo de plantillas estaba en el módulo de administración, pero ahora se movió al módulo de gestión. Entonces, si ustedes quieren entrar, ahora lo van a poder hacer acá desde el módulo de gestión y entrando a la opción de plantillas. Aquí, bueno, van a poder ver que el diseño cambió un poco. Ahora hay dos pestañas, una que se llama plantilla y otra pestaña que se llama formularios. Las plantillas se siguen conservando lo mismo para generar estos documentos tipos, pero además se agregó el módulo del formulario. ¿Ok? Desde aquí, si ustedes quieren agregar una plantilla, lo pueden seguir haciendo como lo hacían desde antes. Simplemente hacen clic acá en el botón de agregar plantilla y se va a abrir el módulo. Disculpa, que ahí tengo mucho ruido afuera. Bueno, se va a abrir el módulo desde el cual nosotros podemos empezar a generar la plantilla, ¿ya? Aquí de entrada ya cambiaron algunas cosas en el diseño. Bueno, se sigue manteniendo esta parte donde tienen que darle un título a la plantilla. Aquí en el centro vamos a tener la parte donde podemos empezar a redactar o crear nuestra plantilla o nuestro documento tipo. Acá arriba están las opciones para darle formato. Esto también cambió y lo actualizamos. Y en la parte inferior siguen existiendo las opciones para ajustar los márgenes de nuestra plantilla, del documento. ¿Ok? Y a la derecha vamos a tener la opción para poder traer lo que nosotros llamamos los tags o lo que luego en la plantilla se va a traducir como los datos de la causa o del proceso que estamos usando. Entonces, para recordar un poco rápidamente cómo utilizábamos una plantilla. En la plantilla vamos a tener un texto fijo y vamos a tener un texto que va a ser variable. ¿Cuál va a ser el texto fijo? Básicamente lo que nosotros redactemos acá. Imaginemos que estamos haciendo una plantilla para crear una carta propuesta al cliente, en donde al cliente le vamos a especificar cómo son las condiciones de la demanda y cuál sería el porcentaje que como abogados estaríamos comisionando. Digamos que es una demanda de cobranza, entonces dependiendo del recupero que hagamos, de cuánto dinero quedaría para nosotros para comisionar. Un ejemplo, ¿verdad? Entonces en la plantilla, como va a ser una carta, digamos que empezamos, digamos, estimado, y este espacio lo vamos a dejar para el nombre del cliente. Luego de eso decimos, a continuación, estos son los datos de los montos y los porcentajes de comisión de la demanda. Ya. Y luego acá abajo lo que vamos a hacer es que vamos a crear como una pequeña tabla, vamos a insertar una tabla en donde vamos a colocar esos datos. Por ejemplo, valor de la demanda, el porcentaje de comisión y aquí le vamos a colocar el total posible comisión. ¿Ok? Ahora, ¿qué va a pasar? Este texto siempre va a ser fijo, o sea, cada que descarguemos el documento
en nuestra causa, en nuestro proceso, este texto nunca va a cambiar, va a ser como nuestro texto fijo del documento. Pero aquí yo puedo agregar texto que puede ser variable. Por ejemplo, el nombre del cliente va cambiando de demanda, o sea, de causa en causa. Entonces, eso es un dato de la causa o del proceso, y para eso vamos a utilizar el tag, ¿ya? Por ejemplo, aquí yo puedo buscar cliente y aquí puedo decir que en esta parte del documento me traiga el nombre del cliente, ¿ya? Entonces ahí ya se inserta el tag. Luego acá, por ejemplo, esto es de la demanda, y aquí le vamos a colocar el código de la demanda. Entonces yo aquí puedo buscar código o el número del expediente. Entonces lo voy a colocar acá. Entonces al momento de yo descargar, al momento de yo utilizar la plantilla y descargar el documento, aquí me aparecería el número del expediente. Ya luego los otros datos, por ejemplo, en el valor de la demanda, el porcentaje de la comisión, el total posible de la comisión, lo vamos a generar a través de un formulario. Si se dan cuenta, aquí ahora aparece una opción que dice incluir formulario, ¿ya? Y el formulario, ahora enseguida que lo vamos a ver, va a ser una opción que ahora entrega el sistema para ingresar más datos para mi plantilla, ¿ya? Y en estos datos vamos a poder incluir datos numéricos, datos de texto, cálculos, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero por ahora, entonces, digamos que la plantilla yo la voy a guardar así. Y yo aquí rápidamente lo que quería mostrar era cómo generábamos una plantilla con los tags, el texto variable y el texto fijo. Guarda. Bueno, le tengo que dar un carta de presentación. Guarda. Bueno, y así es como se utilizan las plantillas. Esto para ustedes no, o sea, creo que no debería ser como nada nuevo, a menos que sean usuarios que estén empezando con el sistema, pero en webinars pasados ya lo habíamos visto. Pero ahora hablemos de la novedad principal, que son los formularios. Como yo mencioné anteriormente, para nosotros poder completar la plantilla que estábamos utilizando, yo dejé una tabla que luego yo dije, estos campos de esta tabla los voy a llenar, pero los voy a llenar a través de un formulario. El formulario, así como la plantilla, lo tenemos que tener precreado de antes. Entonces yo vengo acá a la opción de formulario y hago clic aquí donde dice agregar formulario. Entonces aquí le voy a dar un título al formulario. Por ejemplo, voy a colocar aquí datos de la deuda. Una descripción al formulario. Este formulario es útil para ingresar los datos de la deuda y la comisión en las demandas de cobranza. Y ahora sí empiezo a armar mi formulario. El formulario, básicamente, bueno, yo creo que todos en general conocen un formulario, es como un formato en donde podemos ingresar datos, que esos datos luego, o sea, puedo recolectar datos para luego utilizarlos con algún fin. Es lo mismo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, acá, yo en la plantilla había hablado de 3 datos. Estaba el valor de la demanda, estaba el valor de la comisión y estaba el cálculo de la comisión, que básicamente digamos que va a ser el valor de la demanda por el porcentaje que yo coloqué del cálculo. Pero esos datos yo los voy a ingresar a través de un formulario. Entonces, primero, yo necesito una variable. Voy a colocar aquí que esta variable se va a llamar el valor de la demanda. Luego, este dato puede ser de formato, o sea, podemos elegir entre distintos formatos: texto, número, fecha, selector, moneda, o puede ser en formato de cálculo. En este caso, como es el valor de la demanda, yo le voy a dar el valor de número, ¿ok? Y este va a ser el primer dato de mi formulario. Luego yo puedo agregar otro dato a mi formulario, que puede ser nuevamente un dato simple, que es lo que acabamos de hacer, o un dato de cálculo. Le voy a decir que va a ser un dato simple. Aquí yo le voy a colocar que este va a ser el porcentaje de la comisión. Nuevamente va a ser un dato numérico. Y aquí yo voy a colocar cuánto sería el porcentaje de la comisión. Digamos que comisionamos un
40% de lo que recuperamos, ¿ya? Y luego me falta otro dato, que lo voy a añadir como dato simple, perdón, el otro dato va a ser un cálculo, y el cálculo que va a ser, como el dato que me falta es el valor de la comisión, digamos que va a ser una multiplicación de dos datos variables. ¿Y yo qué puedo hacer? Puedo o utilizar los datos que ingresé anteriormente en el formulario, o también puedo elegir que sea cualquier número por defecto, ¿ya? En este caso, yo le voy a decir que va a ser el variable porque va a ser el valor de la demanda y lo multiplico por el porcentaje de la comisión. Y ese va a ser otro dato en mi formulario, pero este dato se va a calcular automáticamente en base a lo que yo coloque en el valor por defecto, en el valor de la demanda y el valor de la comisión, ¿ya? Por ahora, estos serían los datos que yo voy a utilizar para mi plantilla. Pero antes, yo les quiero explicar también otro tipo de dato que se puede ingresar en la demanda, como es, por esto aquí, como son los datos de fecha, de selector, de moneda o de cálculo, ¿ok? Por ejemplo, si nosotros tenemos que si estamos redactando un artículo aún más complejo, podríamos colocar un valor de fecha, por ejemplo, si estamos especificando el cliente, cuáles van a ser las fechas de los hitos de la demanda. O sea, en tal fecha tenemos presupuestado presentar la demanda, en base a eso esperamos que el tribunal nos conteste en otra fecha y así. Entonces aquí también puedo incluir datos de fecha. Puedo también incluir un selector. Por ejemplo, si en el formulario al momento de ingresarlo tengo que elegir entre varias opciones, también lo puedo utilizar. De la moneda, lo voy a utilizar, por ejemplo, para especificar moneda del cliente. Esto puede ser CLP. ¿Ya? O nuevamente puedo ingresar un cálculo, que es básicamente los que les expliqué anteriormente. Entonces ahí tenemos varias opciones para llenar nuestro formulario. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y en qué momento? Yo aquí estoy creando como el esqueleto del formulario. Se preguntarán, ¿en qué momento llenamos los datos? Y creo que va un poco de la mano de la pregunta que me dice Annalise. No he podido encontrar la manera de completar en línea sin necesidad de descargar el Word. ¿Alguna manera de hacerlo antes o cómo se va la modificación de la plantilla en sí? Vamos a verlo enseguida, ¿ya? Entonces yo voy a guardar mi formulario. Ya que el formulario está guardado, va a quedar disponible para utilizarlo en una plantilla. Yo voy a volver a la misma plantilla que yo creé antes. Era esta carta de presentación. Entonces, si yo vuelvo aquí a mi plantilla, ahora en donde dice formulario, puedo utilizar ese formulario, datos de la deuda. Y lo que va a pasar es que en el listado de tag de formulario me va a aparecer los datos que yo incluí en mi formulario. Ya había dicho que en el valor de la demanda voy a colocar este, el porcentaje de la comisión voy a colocar este, y el valor de la comisión voy a colocar este otro dato. ¿Ya? Entonces, así ya vamos dejando lista nuestra plantilla, pero además de incluir datos del proceso, ahora también vamos a poder incluir datos del formulario. Le voy a dar clic en guardar y ahora voy a ir a utilizar mi plantilla. Voy a ir a portafolio, procesos. Voy a entrar a este proceso. Y aquí voy a aplicar la plantilla. Voy a buscar la misma plantilla, era carta de presentación. Y aquí el sistema me va a decir que esta plantilla incluye un formulario, que son los datos de la deuda, y que deberé completar antes de generar el documento. Entonces aquí me dice que tengo que ir al formulario.
Si yo le doy clic aquí en ir al formulario, entonces me empieza a mostrar los datos que yo tengo que llenar del formulario. En valor de la demanda voy a colocar, por ejemplo, 2 millones. El porcentaje de la comisión me va a traer el 0,4% que yo le especifiqué anteriormente. Si yo lo quiero cambiar, lo puedo cambiar. Clic en continuar. Y aquí me va a generar una vista previa del documento. ¿Ya? Entonces me dice, estimado, con TCAR me trajo el nombre del cliente. A continuación, estos son los datos de los montos y los porcentajes de comisión de la demanda tal. El valor de la demanda fue lo que yo, los 2 millones que especifiqué en el formulario, el porcentaje de comisión y el total posible de la comisión, que es el porcentaje multiplicado por el valor de la demanda. Si en esta vista previa estoy seguro que estos son los datos que necesito, entonces ya yo le puedo decir acá en aplicar plantilla. Y automáticamente se me va a generar el documento a partir de la plantilla. Entonces desde aquí ya yo puedo descargar el documento, en este caso yo elegí el formato PDF y me va a venir con los mismos datos que acabo de ver en la vista previa. ¿Ya? Entonces si se dieron cuenta, primero teníamos que generar la plantilla. Si necesitábamos un formulario, generábamos el formulario, lo asociábamos a la plantilla, traíamos esos datos y ya luego yo utilizo mi documento, o sea, mi plantilla para generar el documento final. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por mientras voy con la duda de análisis. He estado probando las plantillas en la nueva plataforma y no he podido encontrar la manera de completar en línea sin necesidad de descargar el Word. ¿Hay alguna manera de hacerlo como antes? Ahora se va a la modificación de la plantilla. Sí, o sea, analiza. Si tú necesitas modificar como la plantilla como tal, cuando tú aplicas la plantilla te va a pedir que, a ver, por ejemplo, voy a utilizar esta previa. O sea, tú dices que en este momento del paso, cuando tú revisaste el documento, necesitabas modificar la plantilla. Tú lo que puedes hacer venir en editar, hacer clic en el botón de editar, y aquí automáticamente puedes modificar el texto de la plantilla antes de descargarlo. No sé si, bueno, ahí aparecía el botón de editar. No sé si eso responde a tu pregunta, si no me puedes escribir nuevamente. Norelis me pregunta, buenas tardes, ¿siempre es necesario utilizar los formularios o son opcionales? Los formularios son opcionales, es como un plus que le puedes agregar a tus plantillas, entonces igual tú puedes utilizar una plantilla sin formulario. ¿Okay? Lisbeth me pregunta, ¿se pueden aplicar la plantilla en forma masiva? Varios códigos. Sí, se pueden aplicar plantillas de forma masiva. Tú puedes venir acá al módulo de portafolio, procesos, y aquí vas a tener, bueno, tú primero filtras los procesos en los cuales quieres aplicar tu plantilla. Puedes utilizar el buscador de acá, o puedes abrir los filtros avanzados y filtrar por estos filtros. Y aquí en acciones masivas tienes la opción de generar un documento, asignar una plantilla a todos los procesos listados. Eliges tu plantilla y ahí se lo puedes asignar a varios procesos al mismo tiempo. Annalise igual me pregunta, es que luego no hay cómo bajarlo. Sí, o sea, si tú utilizas la plantilla, lo voy a hacer nuevamente. Si tú utilizas la plantilla, luego vienes acá, voy a utilizar esta, puedes ver la vista previa, aquí está la vista previa, ¿verdad? Si no estás convencida con lo que aparece en el documento, puedes editarlo. Aquí puedes modificar la información
Y ya luego cuando quieras bajarlo, haces clic aquí en aplicar plantilla y ya ahí vas a poder descargar el documento de la plantilla.